Hola a todos. Bueno, hoy vamos a preparar un pollo en pepitoria, que bueno, es una receta familiar que a mí me trae muy buenos recuerdos y hoy me apetece cocinarla, ¿vale? Y a la vez vamos a preparar un ajo bañán, que es una receta típica de aquí de Huelva, de la sierra, una receta muy humilde, pero era la que elaboraban los pastores cuando estaban en el campo y vamos a aprovechar y la vamos a hacer. Además creo que con la época que tenemos y con lo que estamos viviendo y la falta de recursos económicos, ¿no?, que parece que la mayoría de las familias pues estamos sufriendo, vamos a intentar disfrutar de un plato humilde con un sabor espectacular y que a todos nos va a encantar, ¿de acuerdo? Os voy a contar los ingredientes. Para hacer el ajo bañán necesitamos patatas, comino, ajos, pan, a ser posible del día anterior para que esté un poquito asentado, esto es pan de pueblo, y pimiento rojo, ¿de acuerdo? Entonces todo lo ponemos a cocer, ponemos todo a cocer con un poquito de agua, no demasiado, un poquito de sal, una gotita de aceite, y lo que hacemos luego es hacer un puré de patata que está totalmente infusionado con los ajos y con el aceite y el comino, y a partir de ahí le vamos a dar el giro bueno, pues vamos a cambiar de comerlo en el campo, donde lo comeríamos en un cuenco, a comerlo bien servido. Y nosotros lo que vamos a utilizar es, pues ya que estamos en Andalucía, vamos a utilizar una torta de aceite, que es propia de Sevilla y la verdad que es uno de los manjares mejores que se pueden tomar. Y lo vamos a acompañar con una caballa de aquí, de la costa de la Cristina, ¿de acuerdo? Eso en cuanto al ajo bañado. Luego, por otro lado, vamos a hacer el pollo en pepitoria, y para ello tenemos el pollo, perdón, cebolla, unos ajos, que ya los tenemos aquí pelados, perdón, un limón. A ser posible, el limón se echa entero. Si por lo que sea pues no nos gusta que luego la cáscara no la podamos encontrar, pues entonces lo que hacemos es hacemos el zumo del limón, o sea, sacamos el zumo al limón y le rayamos un poquito de la piel, pero se la serviríamos una vez que lo vamos a presentar, y teniendo en cuenta que hay gente que puede que no le guste la ralladura de limón. Necesitamos también un par de hojitas de laurel, necesitamos la yema de un huevo que ya previamente hemos cocido y hemos separado la yema, y por otro lado hemos separado y picado la clara del huevo, y además una almendra que necesitamos que estén crudas y sin tostar, ¿de acuerdo? Aparte de eso necesitamos caldo, a ser posible caldo de un puchero de aquí de Huelva, no para que vamos a engañarnos, y un vaso de vino blanco. Necesitamos también una hebra de azafrán. Sé que si la economía no nos permite que podamos utilizar el azafrán, pues con un poquito de colorante lo tendríamos. No tendríamos el sabor que le va a dar el azafrán, pero tendríamos el color, ¿vale?, que nos ofrece. Y bueno, yo creo que aparte de eso, lo único que nos queda es ponernos manos a la obra. Preparamos nuestras cacerolas, me coloco el delantal, ¿vale?, que es fundamental, y nos ponemos manos a la obra. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos listos, ya estamos guapos con nuestro delantal. Una cosa importante, vamos a coger un paño de cocina que nos va a hacer falta a lo largo de todo el cocinado, ¿de acuerdo? No voy a hacer como un cocinero famoso de la tele, de ponérselo aquí y liar. A mí me gusta engancharlo aquí en el cajón que tengo a mano. Y bueno, empezamos. Me armo de valor porque soy poco amiga de los cuchillos que cortan mucho, aunque sé que normalmente pelamos la patata. Sé que es lo que se debe utilizar y dicen que son los que menos riesgo tienen. Yo me lo creo y realmente lo he comprobado. Aún así, no sé por qué, debe de ser un defecto de familia. En mi casa parece que costaba mucho trabajo afilar los cuchillos o tener cuchillos. Teníamos muchos cuchillos, pero era muy difícil encontrarte un cuchillo que estuviera afilado. Pero bueno,
En fin, como aquí los tenemos afilados, pues lo vamos a utilizar. Entonces, pelamos las patatas. Vamos a empezar por el ajo bañado, ¿vale? Entonces, porque es lo que quizás más tiempo va a necesitar para que se cueza la patata. Entonces, para un aperitivo para 4 o 5 personas, o bien como acompañamiento de un plato principal, lo ideal vienen a ser 4 patatas que las patatas las vamos a cortar en rodajas gruesas, ¿de acuerdo? Luego nos va a ser muchísimo más fácil el poder triturarlas a la hora de hacer el puré. Para hacer el puré podemos usar perfectamente un pasapuré, pero a mí me gusta muchísimo más hacerlo con el tenedor, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, que esto es a gusto de cada uno. Os voy a quitar la cafetera porque veo que hay dificultades para la visión. Entonces, bueno, cogemos la olla donde vamos a servir, donde lo vamos a cocer, quitamos las hojitas de patata y la cortamos, como hemos dicho, en rodajas gruesas. La rodaja gruesa nos va a impedir que se deshaga, pero a la vez va a permitir que la patata se nos cueza antes que si la tuviéramos entera, con el riesgo de creernos que está cocida y llevarnos la sorpresa de que por dentro la tenemos cruda, ¿de acuerdo? Vamos a picar igualmente a rodajas, porque el ajo se va a quedar tierno y luego lo vamos a estripar con el tenedor. Vamos a picar, añadimos 4 dientes de ajo. A mí me gusta mucho el ajo, entonces quizás hasta me pase un poco, pero si no os gusta mucho el ajo, con un diente grueso, para ese tipo de patatas tenemos suficiente, ¿de acuerdo? Añadimos el pan, una rebanada en trozos. El pan se nos va a deshacer y lo que va a hacer es darle un tonsidad al guiso. Y añadimos los pimientos morrones. Si añadimos el pimiento rojo en crudo, sin haberlo asado o cocido un poquito antes, lo que nos puede pasar es que necesitemos más tiempo de cocción. Entonces, ahí sí recomiendo que la patata esté entera, porque se nos puede pasar la patata, se nos puede llenar de agua y el pimiento seguir crudo, ¿de acuerdo? Le añadimos de comino, puede ser comino picado, o sea, comino molido, perdón, o comino entero. Y esto sí que es a gusto. La receta lleva, para esta cantidad de comida, para esta cantidad de ingredientes, la receta te marca una cucharada sopera de comino, pero a mi entender nos comemos todos los sabores, entonces, y solo estaríamos comiendo comino, con lo cual yo prefiero la puntita de una cucharadita de café, ¿de acuerdo? Añadimos sal. Bueno, esto no os lo he contado. En mi casa somos todos una mezcla de letras y números puros. Y para no confundirnos, pues tenemos nuestra sal, que en vez de poner sal pone su fórmula química, NaCl, el azúcar, y como no, el azúcar moreno, con su distinción. Esto pasa en pocas casas. Como la mía, que es un poquito extraño, pues lo tenemos así. Añadimos sal, ¿de acuerdo? Pues a criterio. Añadimos un chorroncito de aceite de oliva virgen extra, por favor, virgen extra. Todo el aceite es bueno, pero el virgen extra nos aporta una vitamina E que nuestro cuerpo necesita. Añadimos agua solo para que lo cubra, ¿de acuerdo? Solo, única y exclusivamente para que lo cubra, porque no queremos una sopa, vamos a hacer un puré.
con lo cual no vamos a necesitar muchísima agua. Lo ponemos a hervir y una vez que hierva lo vamos a tapar y le vamos a bajar el fuego, ¿de acuerdo? Con esto tendríamos la preparación el inicio de la preparación del ajo gañán, y ahora lo que tenemos que dejar es que se cueza. Y nos vamos a poner con la preparación de nuestro pollo en pepitoria. Bueno, pues vamos con nuestro pollo en pepitoria, ¿de acuerdo? Para ello, lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es cortar la cebolla. Y cortar la cebolla la vamos a cortar lo más pequeña posible, porque aquí no vamos a poder moler la salsa y no siempre es agradable encontrarnos trocitos de cebolla en el guiso. Esto no es como una salsa que la podríamos cortar a juliana y tendríamos una maravillosa cebolla o una maravillosa salsa que aunque no la moliéramos la podríamos degustar. De hecho, aquí la mayoría de los platos de pescado que se hacen en salsa, la cebolla se suele poner en juliana, y precisamente para eso, para disfrutar de esa cebolla que ha cogido todo el sabor y aparte ha endulzado el guiso, ¿no? Yo reconozco que a mí me gusta muchísimo. Hay un plato que me encanta, que son los calamares rellenos con muchísima cebolla, que caramelice, y a partir de ahí, bueno, pues esa misma cebolla, pues cogértela y te la puedes comer. No te hacen falta los calamares realmente. El ajo lo vamos a cortar en láminas a lo largo, ¿de acuerdo? El ajo seguramente luego, a excepción de que le guste muchísimo el ajo y lo quiera y se lo quiera comer, normalmente se retira del guiso una vez que ya le ha aportado todo el sabor. No es necesario quitarle el germen, porque como no nos lo vamos a comer crudo, no nos va a aportar, no va a ser indigesto, porque lo vamos a cocinar, ¿de acuerdo? Bien, cogemos la cacerolita, en este caso, os retiro la tapa porque ahora mismo no nos va a hacer falta, ¿de acuerdo? Y para ello volvemos a poner un buen chorreón de aceite de oliva, ¿de acuerdo? Lo justo que nos cubra la sartén, no necesitamos más. La sartén, a ver, si depende de la cantidad de pollo que vayamos a hacer. Esto normalmente se hace con la gallina entera. Si vamos a hacer la gallina entera, pues entonces lo que hacemos es utilizar la olla express, ¿vale? Porque es la que nos va a permitir cubrir la gallina. Aquí vamos a hacer una pechuga, entonces no sería necesario, con una cacerolita baja vamos a tener suficiente. Vamos a poner a calentar el aceite, ¿de acuerdo? Y me estoy dando cuenta que ya esto está empezando a hervir. En el momento que arranque a hervir del todo, como comentábamos antes, lo tapamos y lo dejamos que termine de cocer, ¿de acuerdo? Hemos puesto el aceite a calentar y en el momento que el aceite esté caliente vamos a añadir la cebolla y vamos a añadir el ajo. De momento es lo único que necesitamos. Aparte, como os comentaba lo del tema del limón al principio, pues entonces lo que vamos a hacer, vamos a cubrir todos los gustos. Vamos a hacer medio limón en zumo y con su cascarita un poquito rallada, y el resto, el otro medio, lo vamos a añadir entero. ¿De acuerdo? Cogemos el exprimidor y hacemos un poco de músculo. Si nos duele el hombro o tenemos algún problema, pues cogemos el exprimidor eléctrico, ¿de acuerdo? O si tenemos un exprimidor tan ruidoso como el mío, pues cambiamos de exprimidor y listo. Pero bueno, normalmente, y si no a mano, le metemos un tenedor, un limón, cogemos el limón, le pinchamos el tenedor
y apretamos con la mano y le suele salir, como veis, le suele salir todo el zumo, ¿de acuerdo? O sea que si no tenemos un exprimidor en casa, pues tampoco nos vamos a agobiar porque no podamos hacer la receta, ¿de acuerdo? En fin, hemos terminado de rallar, lo vamos a guardar porque vamos a rallar un poquito la piel, que sé que la deberíamos de haber rallado antes, pero tampoco ocurre nada si la tenemos rallada con posterioridad, y guardamos, reservamos el zumo de limón. Como el aceite ya lo tenemos caliente, lo que vamos a hacer, por supuesto este paño, una vez que terminemos de cocinar, y siempre solo para secarnos las manos, lo vamos a llevar a la lavadora, porque el paño de cocina, aunque no nos lo parezca, es una gran fuente de gérmenes, ¿de acuerdo? Sobre todo si lo utilizamos para limpiarnos las manos sin habernos las lavado. Entonces, yo lo siento, pero soy una maniática de la higiene. Esto lo tenemos hirviendo. El caldo para el ajo bañal lo tenemos hirviendo, con lo cual, como hemos dicho, vamos a bajar el fuego. Mi cocina tiene 1, 2 y 3 con mitades. Si tenemos, realmente nos equivale del 0 al 9 perfectamente. Lo vamos a bajar, yo lo voy a bajar al 1,5, que sería un 3 en una cocina del 0 al 9. Si tenemos una cocina de gas, que ya solo por tener la cocina de gas ya deberíamos de estar contentos, lo que hacemos es que lo ponemos al fuego mínimo, ¿de acuerdo? Y le calculamos unos 20-25 minutos, o bien pinchamos la patata, y en el momento que la patata esté... Me pican las manos de limón, porque tengo heriditas de cocina y me empiezan a picar las manos, pero esto no hay problema. Os decía, al 1,5 o al 3 o al fuego mínimo, y esperamos 20 minutos. El aceite ya lo tenemos caliente. Yo no voy a hacer como hacía mi madre, que metía el dedo y ya comprobaba si estaba el aceite. Aquí, por el olor que va desprendiendo y el calor que, si ponemos la mano encima, ya sabemos que el aceite está caliente, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que tenemos que hacer es añadir la cebolla. Voy a hablar un poquito más alto porque si no, no me va a ir. Y lo que hacemos es añadimos la cebolla y los ajos y los vamos a sofreír. Una vez que la cebolla esté transparente, a partir de ahí añadimos el pollo para que coja un poquito de calor y se nos selle. Lo podemos hacer o antes de echar la cebolla y el ajo y sacamos el pollo y esperamos a luego para añadirlo, o lo hacemos en el orden que yo le voy a hacer. Es indiferente, no cambia el sabor de la receta porque lo hagamos de una u otra manera, ¿de acuerdo? Vamos a añadir un poquito de sal para que la cebolla sude y vaya perdiendo el agua, con lo cual nos va a ayudar a que se sofría antes. Si no, primero soltaría el agua, se cocería y después empezaría a freírse. Y no es lo que queremos. Vale, mientras tenemos esto que se nos hace, vamos... Yo os juro que yo tenía 2 tablas de cocina y ahora solo tengo una y no sé por qué. Entonces, sin que sirva de precedente, voy a cortar el pollo, o mejor dicho, no voy a cortar el pollo, lo que voy a hacer es limpiarlo. La receta pide que el pollo sea entero y se impregne del sabor. Si lo queremos hacer a trocitos porque luego sea mucho más cómodo a la hora de servir y a la hora de comer, esto siempre, la receta nos da unas indicaciones o una orientación, pero luego nosotros la vamos a ir adaptando a nuestro gusto, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí, limpiamos muy bien la pechuga. Si vamos a añadir el pollo entero, limpiamos el pollo indudablemente a gusto. Si le queremos dejar la piel o no, nos va a soltar muchísima grasa, entonces yo preferiblemente le quitaría la piel, a excepción de las alas,
el resto de la gallina o el resto del pollo, si no encontráis gallina, o el pavo, lo dejaría sin piel. Pero como digo, si os gusta el sabor o la grasa que puede aportarnos esa piel, se la dejáis. Ahí sí nos va a cambiar la receta porque vamos a tener muchísima grasa en la salsa. Y bueno, y no es una grasa buena, ¿de acuerdo? No es una grasa buena. Con lo cual, casi todo lo tóxico del pollo lo tenemos en la piel. Entonces no creo que sea necesario. Si la comida nos va a salir buena, estamos procurando que tengamos unos buenos productos, no tenemos necesidad ninguna de que nos llenemos de grasa que no nos van a aportar. No son nada buenos, sino más bien cosas malas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que nos tenemos que cuidar y tenemos que ser amigos de cuidarnos, no de maltratarnos, ¿de acuerdo? Bueno, pues cogemos un plato, ponemos la pechuga, retiramos esto que ya no nos va a servir de nada y la utilizamos ahora, la fregaremos, ¿de acuerdo? Bueno, ahora porque estoy explicando esto, pero creo que un buen cocinero, igual que tiene que saber cocinar, tiene que saber limpiar. Y no hay nada mejor que estar cocinando con la cocina recogida. Hay veces que no puedes porque tienes que estar atendiendo a lo que estás haciendo, pero es fundamental que la cocina esté recogida. Es mucho más cómodo y mucho más fácil todo. El orden se va a demostrar al final en el plato. Y el desorden en la cocina nos va a afectar al plato y eso casi seguro, ¿de acuerdo? Bien, os voy a ir enseñando, porque no lo estáis viendo, y os voy a ir enseñando cómo deberíamos de tener, bien, lo veis, ¿verdad? Este ya quizás empieza a ser el punto para que vayamos añadiendo la pechuga de pollo y vaya cogiendo el sabor de la cebolla y el sabor del ajo, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces hacemos a un lado, le dejamos un sitio al pollo, a la gallina, perdón, le dejamos un sitito y vamos a dejar. La vamos a saltear por los dos lados. Ahora mismo la pechuga no tiene ni sal ni pimienta. Se lo vamos a añadir en el momento que la tengamos sofrita o la tengamos sellada, perdón, para que no nos suelte agua, porque si lo añadimos ya, el pollo suelta agua. Y salvo que sea un pollo de los que estáis criando vosotros en vuestra granja, que sabéis lo que come y lo que no come, ese seguro que no echa agua, pero si lo compráis en el súper, os va a echar agua, ¿de acuerdo? Por desgracia es lo que nos estamos metiendo hoy día. Y si le echamos sal, si le añadimos la sal, vamos a favorecer que ese agua salga. ¿Qué va a ocurrir? Que se nos va a cocer, no se nos va a freír. Y no es lo que queremos, ya se nos cocerá después, ¿vale? Así que bueno, vamos a darle un poquito de tiempo, la sellamos por ambos lados y volvemos. Hasta ahora. Hola de nuevo. Bueno, yo creo que ya tenemos, os voy a acercar, ¿vale? Pues de acuerdo, para que veáis Yo si fuera buena con la cámara me habría hecho cámara de televisión, pero como no lo sé. ¿Veis el doradito? Vale, pues así es como la queremos tener antes de que le podamos añadir el resto de las cosas, ¿de acuerdo? Vale, entonces ahora, una vez que ya la tenemos donde la queremos, ¿vale? Pues entonces empezamos a añadirle y empezamos con un par de hojitas de laurel que previamente ya hemos enjuagado. La quebramos un poquito para que empiece a soltar su sabor, ¿de acuerdo? Vale, ya tenemos la cebolla, tenemos el ajo. Ahora es el momento en el que nosotros vamos a añadir la sal que consideramos que el pollo va a necesitar. Recordamos siempre que la cebolla y el ajo ya lo habíamos salado previamente, con lo cual no es necesario.
Y aparte de eso, perdón, pero es que creí que no le había dado al botón de grabar. Lo siento. Añadimos nuestras almendras, que le van a dar una buena untuosidad al plato. Cogemos la yema de huevo y la cortamos en 4 trozos. La yema de huevo se nos va a deshacer y es lo que va a hacer que adquiera espesor junto con las almendras la salsa, ¿de acuerdo? Añadimos la clara de huevo picada, que se nos pega, se nos resiste. Lo tenemos aquí ya. Vamos a añadir el zumo del limón que habíamos exprimido previamente. Añadimos un vaso de caldo, como dijimos antes. Para que lo veáis. Añadimos un medio vaso de vino blanco. Como estamos en Huelva, lo vamos a añadir el condado. Si estuviéramos en Galicia, añadiríamos un albariño. El vino de la tierra, por favor, siempre. Vamos a hacer patria y en cada sitio, en todas las regiones tienen muy buenos vinos, tanto tintos como blancos. Entonces vamos a intentar que... Vamos a hacer patria y vamos a defender lo nuestro. Añadimos el medio limón que habíamos cortado antes, lo añadimos boca abajo, ¿de acuerdo? Y unas hebras de azafrán. Deberíamos de haberlo tostado previamente para que levantara el sabor. No lo hemos hecho. Entonces, bueno, pues lo único que tenemos, el sabor va a ser el mismo, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que gana un poquito en intensidad. Vamos a mover para que todo se una. Y esto lo vamos a tener cociendo hasta que veamos que la salsa, el pollo estará tierno, la pechuga estará tierna muy pronto, pero vamos a necesitar que la salsa se nos ligue y que el pollo adquiera todos los sabores que le hemos añadido, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos que tenemos salsa suficiente, no le vamos a añadir agua, o sea, perdón, salsa suficiente, líquido suficiente como para que el pollo se nos cueza. Si por el contrario veis que nos quedamos cortos, no añadáis agua, añadirle más caldo, porque mermaríamos el sabor de la salsa y del pollo. Yo prefiero añadirle más caldo. Más vino lo que nos va a hacer es que nos lo va a poner fuerte, con lo cual no vayamos a añadirle más vino. Cerramos la sal, porque la sal jamás se nos puede derramar. Y una vez que ya está hirviendo y ha perdido el alcohol, se ha evaporado el alcohol del vino, lo vamos a tapar. Vamos a bajarle el fuego al 1,5, exactamente igual que antes. Si tenéis del 1 al 9 le ponéis en el 3 y si tenéis cocina de gas lo ponemos al mínimo. Y lo vamos a tener cociendo aproximadamente, esto es una pechuga, entonces lo vamos a tener cociendo aproximadamente unos 40-45 minutos. Si fuera una gallina entera o un pollo entero, lo pondríamos mejor en la olla express y una vez que la válvula empieza a sonar lo tendríamos 20-25 minutos, ¿de acuerdo? A partir de ahí sacaríamos el pollo y empezaríamos a ligar la salsa. Pero vamos a esperar que la pechuga se nos cueza, como os digo, unos 40-45 minutos. Pero antes de dejar que esto se nos... Vamos a probar cómo va la cocción de la patata. A la patata le quedan unos 5 minutos, ¿de acuerdo? Así que vamos a esperar esos 5 minutos para que la patata se nos cueza. Aprovecho y retiro todo esto, que así os decía que tenemos la cocina otra vez de nuevo limpita, limpita. Y porque esto es lo que nunca hay que tener en la cocina, nunca hay que tener en la cocina todo esto lleno de cosas, ¿vale? Eso no es bueno. Y, mira, mientras que esperamos los 5 minutos, os quería enseñar
bueno, os quería enseñar una grabación que tengo, o sea, cómo tengo la pared de mi cocina. Esta es mi cocina y vais a ver que por aquí yo tengo, bueno, pues mira, vais a ver los meses, enero y febrero ya está quitado, y vais a ver todos los meses hasta final de año. A mí me sirve porque cada día pues yo voy apuntando el menú de la semana, y así de esa manera pues me resulta mucho más fácil, sobre todo para los que trabajamos fuera. De esa manera no necesitamos estar cada día pensando y nos podemos organizar mejor el fin de semana. Así que bueno, os esperamos estos 5 minutos que necesitaba, ya son 4, que necesitaban las patatas, y volvemos, ¿de acuerdo? Ahora, hola de nuevo. Bueno, vamos a ver, os explico. Esto ya está cocido nuestro ajo bañán, ¿de acuerdo? Así que ya lo podemos empezar a preparar. Se ha puesto la patata tierna, el resto lo tenemos ya deshecho, y lo único que vamos a proceder ahora mismo es a poderlo hacer puré y empezar a servir, ¿de acuerdo? Y para eso, nuestro truco. Os había comentado lo de las tortas Inés Rosales de aquí de Andalucía, que, bueno, pues nos parece algo exótico y diferente para poderlo presentar. Las hay de muchísimos sabores y yo voy a utilizar la clásica para que nos dé ese toque que nos va a cambiar el plato. Aquí veis que tenemos nuestra gallina, nuestro pollo en pepitoria, ¿de acuerdo? Os lo voy a enseñar. Es una pena que no podáis oler a través de la cámara, porque esto es una maravilla. Si veis, está muy despacito, está hirviendo muy muy despacito, y entonces eso es lo que va a servir para que el pollo se impregne de todos los aromas. Y vamos a proceder a hacer nuestro ajo bañán. Os estaba contando que se le añadían las acerías desmenuzadas, y a partir de ahí le iba añadiendo el caldo de haber cocido el pescado y la patata hasta que conseguía la textura ideal. Nosotros siempre decíamos la receta de estar malo, pero con los años hay ciertos platos que se echan de menos y ciertos sabores que se echan de menos, y algunas veces, pues aunque no haya nadie malo en casa, me da por hacerla. Sobre todo cuando, si en el mercado lo que nos encontramos son acerías pequeñitas o que no son lo suficientemente atractivas como para hacerla frita o a la plancha, pues la hago y recordamos ese plato. Lo curioso es que mi hija también le ha puesto al plato la receta de estar malo, con lo cual, mira, es un plato que se va a ir pasando de generación en generación, con lo cual para mi madre va a ser un orgullo. Bueno, pues esto ya lo tenemos en el sitio que lo queremos, que es un puré que tiene todos los sabores del comino, del ajo, del pan, del pimiento. Y a partir de aquí, lo único que tenemos que hacer es, primero vamos a esperar que se enfríe un poco, porque si no, no lo podríamos trabajar a gusto. Le vamos a dar forma y lo vamos a servir sobre nuestra torta de aceite. En origen, este plato va acompañado de una sardina a la plancha o a la brasa o unas caballas. No estamos en época ni de sardinas ni de caballas, con lo cual le viene muy bien cualquier tipo de pescado que sea un pescado con una carne dura, o alguna conserva, bien de sardinas o bien de caballa, que es lo que vamos a usar hoy. Así que ahora os veo cuando se enfríe. Hola de nuevo. Bueno, os voy a ir contando qué es lo que está pasando en la cocina, ¿vale? Acabamos de sacar la pechuga para que no se nos seque. Entonces esta la vamos a dejar, la vamos a tapar para que conserve el calor en el interior. Y aquí tenemos la salsa, le hemos subido un poquito el fuego y la vamos a dejar que vaya cogiendo consistencia antes, porque hemos decidido que al final la vamos a moler. Sí, porque creo que nos va a aportar
mucho más sabor. Y aunque la receta tradicional no se moliera, pero bueno, como nosotros le vamos a dar su otro toque, pues la vamos a moler. Por otro lado, también veis aquí que tengo un cacito nuevo y lo que hemos hecho es preparar un cuscús con unas pasas, que es lo que nos va a servir de acompañamiento a la pepitoria. El cuscús es muy fácil, ponemos la misma cantidad de agua que de cuscús, la ponemos el agua a hervir con un poquito de sal y unas gotitas de aceite. En el momento que hierve lo apartamos del fuego, añadimos el cuscús, no lo añadimos de golpe, lo vamos rociando para que se vaya impregnando del agua. Lo tapamos y lo dejamos pues alrededor de unos 5 minutos, si no pues lo veis en las instrucciones del paquete. Lo dejamos, esperamos esos 5 minutos, le añadimos unas pasas, un poquito de una nuez de mantequilla o una cucharada de aceite de oliva y lo vamos separando con un tenedor. A partir de ahí lo dejamos que se temple y lo tenemos de acompañamiento, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a esperar que la salsa termine de prepararse y procedemos a servir. Venga, hasta ahora. Bueno, pues parece que esto ya se pone interesante, va siendo la hora de comer, así que vamos a proceder a emplatar. ¿De acuerdo? Recordamos que habíamos apartado la pechuga y la habíamos tapado para que conservara el calor interior, y ahora vamos a proceder la ponemos. La salsa, como ya dijimos, se ha consumido todo el líquido y hemos procedido a batirla, ¿de acuerdo? Así que añadimos unas lagrimitas que le vayan cayendo y le vamos a añadir una base a el acompañamiento, que como os dije era el cuscús, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un camino conductor que nos lleve, ya hemos envasado, hemos metido en un vasito, lo volcamos y añadimos unas hojitas de perejil si quiere, si no pues no lo ponemos, y aquí tenemos nuestro hilo conductor, ¿de acuerdo? Os presento nuestra pechuga en pepitoria con curry y pasas. Espero que lo disfrutéis y os guste, ¿de acuerdo? Es interesante que os sepa el limón. Recordad que la base fundamental era el limón. Os va a recordar a un pollo al limón, pero nos cambia con el azafrán, nos cambia con el caldo de vino, con el caldo del puchero y con el vino, ¿de acuerdo? Espero que lo disfrutéis porque está hecho con todo el cariño. Un abrazo. Pues vamos a proceder también al emplatar nuestro ajo gañán. Quiero que veáis cómo nos ha quedado el puré antes de servir, ¿de acuerdo? Y casi se nos cae, por cierto. Entonces cogemos 2 cucharas. Se nos olvidaba lo más importante, si lo vamos a servir encima de la torta de aceite. Tenemos nuestra torta, la vamos a poner en el centro del plato y con un par de cucharas, como si estuviéramos haciendo unas croquetas, vamos a proceder a emplatar. Ponemos tres pequeñas porciones del puré. Recordemos que esto es un primer plato o un aperitivo, con lo cual no podríamos cargarlo mucho. Ya lo tenemos aquí y ahora le servimos encima, le vamos a acompañar. Ya dijimos antes que al
al no estar en la época de las sardinas o las caballas, pues nos vamos a nutrir de las buenas conservas que tenemos y vamos a utilizar una caballa en conserva de Isla Cristina. ¿De acuerdo? Con lo cual, para lo único que vamos a hacer es, la colocamos, le voy a apagar las manos y tenemos a vuestra disposición nuestro, os voy a acercar la cámara para que lo veáis, ¿de acuerdo? Tenemos nuestro ajo gañán choquero, porque es choquero de la Sierra de la Cena, y espero que os guste y lo disfrutéis. Un abrazo a todos.